Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otra vez con la Biblia en la mano en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Esta es una oración que digo semana tras semana, mes tras mes, año tras año y no me acostumbro, amigos. Cada día que salgo a tocar, a sentir, a revivir la Biblia desde el lugar de los hechos, de tocar y pisar la tierra de nuestros ancestros, la emoción es siempre la misma, si no más. Amigos, estoy en el Monte Kabir, una elevación que está en la cordillera de los montes de Samaria, a unos 850 metros por encima del nivel del mar. Un día lluvioso, de invierno, de mucho frío. Pero estos días también eran los que vivían nuestros patriarcas en tiempos bíblicos. ¿Por qué no revivirlos como ellos? Estamos en un monte que un lado tiene el Valle Tirza, aquella ruta del sol por donde se veía salir el sol desde toda la parte norte, aquella ruta por la que entraron los patriarcas Abraham y Jacob, su nieto Jacob, a la tierra de Canaán. Eso es lo que vamos a relatar hoy. Y del otro lado vemos los montes de la bendición y de la maldición, y en el medio la ciudad Siquem, Shem, tan importante en la Biblia. También de eso vamos a hablar hoy. Amigos, gracias por participar. Vamos a recorrer toda esta zona que es increíblemente emocionante, por lo menos para mí, y eso es lo que voy a intentar transmitirles a ustedes, con unos paisajes maravillosos, unos relatos verídicos de los libros de Génesis y después del primer libro del Tanaj, del Nuevo Testamento. De la continuación después de los 5 libros, el libro de Yehoshua, Josué, en medio del frío, en medio del viento, pero a nosotros nada nos detiene. Vamos a empezar, amigos, y espero que les guste el material. ¿Listos, amigos? Frente nuestro se nos va a abrir un maravilloso paisaje del Valle Tirza, un amplio pasillo, uno de los pocos por los cuales se podía cruzar la tierra de Israel de este a oeste, porque ya les expliqué en varias oportunidades, esta tierra se puede dividir de norte a sur en 3 franjas. 2 bajas y llanas al este y oeste, y una cordillera entre ellas, esta que estamos ahora. Este pasillo que se nos abre a los ojos es citado en Deuteronomio como la ruta por donde viene el sol. Alohem be'ever hayarden, acharei derech mevo hashemesh, be'eretz haknaani, hayeshev be'arava, mula Gilgal, etzel alonei Moreh. Amigos, traten de imaginar ahora una caravana de camellos y burros llenos de mercancía llevados por nómades y comerciantes. Caminando allí debajo nuestro, disfrutando a los costados del sendero de tiendas, ofreciéndoles cosas antes de entrar a la gran ciudad que luego veremos. Imaginen, mientras ven un asentamiento colono llamado Elón Moré, a un hombre de 75 años llamado Abraham. Sí, hace 4000 años Abraham, el hijo de Teraj, que había nacido en lo que hoy es Irak, en Ur Kasdim. Él era parte de una peregrinación con destino a estas tierras que había acampado en Harán, entre Turquía y Siria, cuando su padre y el líder falleció. De repente, el Génesis 12 comienza sin previo aviso con un mandamiento de Dios a Abraham. Lech lecha me'artzecha u'mimoladetcha u'mibeit avija el haaretz asher areka, le dijo. Aunque Abraham ya estaba fuera de la nación y del lugar donde había nacido, supongo que el mensaje era para que no retorne a ella, para que siga camino sur, hacia aquí, amigos, hacia la tierra que le mostrará. Sin pensarlo 2 veces, Abraham organizó todo el clan y comenzó a caminar delante de una enorme peregrinación. Un enorme grupo de nómades que incluye rebaños, niños, mujeres, vacas, toros, hombres, familiares, sirvientes. Ellos penetraron desde el norte y descendieron hasta este mismo valle. Pudiendo haber entrado por el valle Jezreel, Abraham optó por esta segunda opción para buscar un árbol que le indique dónde girar a la izquierda para llegar a destino.
Por este valle hay agua de manantiales y verde para los animales, sombra por el sol y refugio contra el frío, como pueden apreciar. Les repito, por si aún les cuesta creer. Están viendo uno de los valles principales de la Torá, de Génesis. No dejen de imaginar. Llegó uno de los momentos más emotivos de todo el libro. Abraham acampó aquí mismo. Entonces Dios se le apareció a él y le dijo: voy a darte esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham construyó aquí abajo un altar para su Dios. Les recuerdo que Abraham Ben Terach es su nombre y pasará 25 años cuando le agregue la letra de Dios y pase a llamarse Abraham, que significa Abraham o el padre del pueblo. Su media hermana y esposa que lo acompañaba, estéril por cierto, al pasar por aquí se llamaba Sarai Bat Terach. Y ella también, al cabo de 25 años, se iría a cambiar el nombre y se pasaría a llamar Sara, con la letra de Dios al final. Otro personaje muy conocido que pasó aquellos días por aquí fue Lot, sobrino de Abraham, quien se convertiría en padre de otros pueblos vecinos después de ser violado por sus propias hijas. Una vez terminado este episodio de la aparición de Dios y la construcción del altar, Abraham siguió rumbo hacia el sur, a un lugar llamado Casa de Dios o Betel. Allí construyó otro altar y comenzó a invocar a su Dios, su único Dios. Amigos, estaban haciendo el monoteísmo en todo el mundo. Luego siguió recorriendo la tierra de Canaán, descendió a Egipto, volvió a ascender hasta que se instaló. Dejó de ser nómade cuando se levantó su tienda en Beersheba, en el desierto del Negev. Ese árbol que ven ahí, amigos, se llama Alón. Y si bien no es el mismo Alón que habla Génesis, aquel que le había indicado a Abraham dónde doblar, se trata de uno similar que lo plantaron aquí para que podamos entender más de las Escrituras y revivirlas. Otro personaje que alguna vez pasó por aquí, amigos, no precisamente siguiendo las huellas que dejó su abuelo, sino por el otro lado de la montaña, un valle más pequeño, del otro lado de esta montaña, fue Jacob, que en realidad al pasar por aquí ya tenía un nombre nuevo. Sí, él también se cambió el nombre a Israel. No solo que pasó por aquí, sino que compró terrenos en la entrada de la ciudad que pronto veremos. Por estos verdes pastoreaba sus rebaños, un trabajo que luego pasó a ser sus hijos Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, quién sabe quién más. Y esto, amigos, es revivir la historia, nuestra historia bíblica desde el mismo lugar de los hechos. Y les agradezco por ayudarme a compartir el material a todo el resto del mundo. Y ahora, avancemos en la historia de Bereshit o Génesis, a Dvarim o Deuteronomio. Ya en la peregrinación por el desierto, al salir de Egipto, rumbo a la tierra prometida, una peregrinación ahora mucho más grande, de millones de componentes, les había dado Dios un montón de preceptos y leyes que deberían cumplir al entrar. Me estoy refiriendo al pueblo de Israel, por supuesto. Detrás de esas reglas estaba el principio de premio y castigo en caso de seguir el camino de Dios o de esquivarlo. El premio sería una bendición, el castigo una maldición. Pero Dios no se conformó con pasar el mensaje por medio de Moshe o Moisés, y apenas entraron aquí a la tierra prometida, pidió Dios por medio de Moshe que se congreguen en este mismo lugar, frente a esas dos montañas. Quien les explicó cómo llegar hasta aquí había sido el mismo profeta por medio de Josué, su seguidor, que, como sabemos, no pudo entrar con su pueblo, quedándose del otro lado del Jordán o del río Jordán. Les recuerdo que Moshe murió en el monte Nebo del otro lado. Como les explicó, por medio de Josué, que doblen a la izquierda en el paso por donde entra el sol. Y así está escrito, amigos, en la Biblia, Allí tendrá lugar un acto, les dijo Moshe, y si bien el pueblo sabía que habría un acto aquí mismo, aún no sabían ni se imaginaban de lo que pasarían a vivir. Moshe les ordenó levantar un altar en el monte Ibal, a la derecha de la pantalla de ustedes, y allí les explicó Moshe que deberían quedarse 6 de las 12 tribus.
Las otras 6 deberían bajar al valle y escalar la otra montaña conocida como Gerizim. Cuando todos estaban acomodados en sus respectivas montañas que vemos frente a nuestros ojos, cientos de miles de personas copando esas elevaciones, comenzaron los levitas a leer una serie de pecados que cada persona que los cometa será maldecida. Los levitas leyeron cada uno de esos pecados y el pueblo tenía que responder amén al cabo de cada uno. Es la primera vez que aparece la palabra amén en toda la Biblia y según todas las interpretaciones significa la aprobación del pueblo de que cumplirá la palabra de Dios, una especie de juramento. Amigos, otra vez, traten de imaginar la potencia de ese grito amén que salía por las gargantas de cada uno de los presentes. Una multitud a una sola voz con todo entusiasmo, creando un eco que retumbaría por toda la tierra y el más allá. Los habitantes de Canaán, que aún no conocían de cerca a sus nuevos vecinos, no pudieron serle indiferente a esta manifestación. Y así fue que apenas terminó esta ceremonia, nos relatará Yehoshua o Josué lo siguiente. Vayehi ki shamoa kol amalachim asher be'eber hayarden baharu bashfela ubechol chof hayam hagadol el mul הלבנון החיתי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי והתכבסו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. El tremendo ruido que causó el recién aterrizado pueblo de Israel, de norte a sur, aterrorizó a sus habitantes que decidió unirse por una causa común, defenderse de ese amenazante grito. A quien no le había llegado el grito de amén, le llegó rápidamente el rumor y eso hizo que pacten y salgan a combatir a los nuevos vecinos. Quizás, como en estos días, en vez de prestar atención al mensaje, descifrarlo, entenderlo y aprender del mismo, quizás tenían algo nuevo, renovador y positivo por adoptar del nuevo pueblo. Quién sabe, ellos decidieron destruir Israel. ¿Les suena conocido? Hamás, Líbano, Siria. Ellos, si tan solo supieran que el mensaje que vinimos a traer aquí es un mensaje de paz y de amor, pero a oídos sordos, malinterpretación, y así estamos involucrados en una guerra por temor a lo que nosotros somos sin saber lo que realmente somos. Pero volvamos a la Biblia. Si tan solo hubieran revisado el pacto que acababa de hacer el pueblo con su único Dios, se darían cuenta que se trataba de algo innovador y muy positivo para todos. Igual que lo que vino a ofrecer el sionismo 4000 años después, les recuerdo. El mensaje que traía Israel era de justicia social. Salvo la primera maldición relacionada a estatuas y figuras herejes o de idolatría, el resto del mensaje trataba de leyes sociales entre una persona y su prójimo. Será maldecido quien no honre a sus padres, quien tome terreno que no es suyo. Presten atención, palestinos. Quien tome terreno que no es suyo es maldecido según la Biblia. Quien le pone un obstáculo a un ciego en el camino, quien juzga contra débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Moshe había llamado a ese día, a Yom Hazeh, Nieta Leam Le Adonai Eloheja, amigos, algo histórico. Había sido un pacto similar al que el mismo Moshe hizo 40 años antes en el monte Sinaí, un acto que marcó parte de la historia, uno de los capítulos más trascendentes, un acto que sucedió, les recuerdo, allí, amigos, frente a sus propios ojos. Lleno de emoción, aquí voy a dejar de filmar y a preparar mi tradicional café. Un café lleno de Biblia. Shalom.